Ya sea para medir el tiempo o para comprender nuestra posición en el universo, para cartografiar la Tierra o para navegar por el mar. Desde los primeros inventos del hombre hasta las tecnologías más avanzadas de hoy, la matemática siempre fue el eje de la vida humana. Los primeros pasos del viaje matemático del hombre los dieron las culturas antiguas de Egipto, la Mesopotamia y Grecia. Son culturas que crearon la lengua básica de los números y el cálculo. Pero al caer la antigua Grecia, el progreso matemático se interrumpió. Eso sucedía en Occidente. En Oriente, la matemática alcanzaría un nivel muy elevado y dinámico. Pero en Occidente, gran parte de esta herencia matemática fue convenientemente olvidada o descartada, ya que no se le daba el merecido crédito a los grandes avances matemáticos que iban a cambiar al mundo en el que vivimos. Esta es la historia no contada de la matemática de Oriente, que iba a transformar Occidente y dar origen al mundo moderno. La historia de la matemática. La sabiduría de Oriente. La Gran Muralla China se extiende por miles de kilómetros. Tardaron casi 2000 años en construir esta gran defensa. Comenzó en el año 220 a.C. para proteger al creciente imperio chino. La Gran Muralla China es una proeza de la ingeniería construida sobre un terreno elevado y escarpado. No bien comenzó la construcción, los antiguos chinos notaron que tendrían que calcular distancias, ángulos de elevación y cantidades de material. No nos sorprende que esta obra haya inspirado a algunos matemáticos a construir la China imperial. En el corazón de la antigua China, la matemática contaba con un sistema numérico increíblemente simple que iba a asentar las bases de nuestra forma de contar en el occidente. Cuando un matemático quería hacer una suma, usaba pequeñas varillas de bambú. Las cañas se organizaban para representar los números del 1 al 9. Posteriormente se colocaban en columnas que representaban a cada una de las columnas de unidades, decenas, centenas, millares, etc. Por lo tanto, el número 924 se representaba colocando el símbolo 4 en la columna de las unidades, el símbolo 2 en la columna de las decenas y el símbolo 9 en la columna de las centenas. 924. Esto es lo que se denomina sistema de posición de valor decimal y es muy similar al que usamos hoy. Nosotros también utilizamos los números del 1 al 9 y la posición nos indica si se trata de unidades, decenas, centenas o millares. Pero estas barras nos permiten hacer cálculos muy rápidamente. De hecho, la forma en que los antiguos chinos hacían sus cálculos es muy similar a la manera en que aprendemos en la escuela hoy. No solo los antiguos chinos fueron los primeros en utilizar un sistema de posición de valor decimal, sino que lo hicieron más de 1000 años antes de que se adoptara este método en Occidente, aunque solo utilizaran varillas para calcular. Para escribir los números, los antiguos chinos no utilizaban el sistema de posición de valor, sino un sistema mucho más elaborado, en el cual había símbolos especiales para decenas, centenas, millares, etc. Por lo tanto, el número 924 se escribía así: 9 centenas, 2 decenas y 4 unidades. No era tan eficiente. Verán que el problema de los antiguos chinos es que no tenían el concepto del cero. No tenían un símbolo para el cero. Simplemente no existía como un número. Con las varas de bambú dejaban un espacio en blanco, donde hoy escribimos un cero.
El problema surgió cuando intentaron anotar este número. Entonces tuvieron que crear estos nuevos símbolos para decenas, cientos y miles, porque sin el cero la anotación numérica es en extremo limitada. Pero la ausencia del cero no impidió que los antiguos chinos hicieran grandes avances en matemática. Es más, en la antigua China había una fascinación generalizada por los números. Según la leyenda, el primer soberano de China, el emperador amarillo, hizo que una de sus deidades creara a la matemática en 2800 a.C., pues creía que los números tenían significado cósmico. Y hoy en día, los chinos aún creen en el poder místico de los números. Los números impares son vistos como hombres y los pares como mujeres. Se debe evitar a toda costa el número 4. Y el número 8 trae buena suerte. A los antiguos les gustaban los patrones numéricos y así desarrollaron su propia y antigua versión del sudoku. Se llamaba el cuadrado mágico. La leyenda cuenta que miles de años atrás, al emperador Shu lo visitó una tortuga sagrada que surgió de las profundidades del río Amarillo. En la espalda llevaba los números dispuestos en un cuadrado mágico parecido a este. En este cuadrado, que tiene un gran significado religioso, si se suman todos los números en cada línea, ya sea horizontal, vertical o diagonal, el resultado es el mismo, 15. El cuadrado mágico quizás no sea más que un juego de ingenio, pero muestra que la antigua China sentía fascinación por los diseños matemáticos. Y poco después crearon cuadrados mágicos de mayor tamaño, con mayores poderes mágicos y matemáticos. Pero la matemática también desempeñó un papel vital en el funcionamiento de la corte del emperador. El calendario y el movimiento de los planetas eran de suma importancia para el emperador, porque influían en todas sus decisiones, incluso en la manera de organizar su día. Por lo tanto, los astrónomos eran miembros muy apreciados en la corte imperial, y los astrónomos siempre fueron matemáticos. Todo en la vida del emperador se regía según el calendario y llevaba sus asuntos con precisión matemática. El emperador hizo que sus asesores matemáticos idearan un sistema para ayudarle a dormir con el vasto número de mujeres que tenía en su harem. Amantes de los desafíos, los asesores matemáticos decidieron basar el harem en un concepto matemático llamado progresión geométrica. La matemática nunca tuvo un objetivo tan divertido. Cuenta la leyenda que en un lapso de 15 noches, el emperador tenía que dormir con 121 mujeres. La emperatriz, 3 consortes principales, 9 esposas, 27 concubinas y 81 esclavas. Los matemáticos pronto se dieron cuenta de que se trataba de una progresión geométrica, una serie de números en la cual cada número era igual al anterior multiplicado por sí mismo. En este caso, 3. Cada grupo de mujeres es 3 veces más grande que el anterior, por lo que el grupo de matemáticos pudo elaborar rápidamente un esquema que garantizara que, en un lapso de 15 noches, el emperador durmiera con todas las mujeres del harén. La primera noche se reservó para la emperatriz. La siguiente fue para las 3 consortes principales. La siguiente para las 9 esposas. Y luego las 27 concubinas se elegían en turnos rotativos, 9 cada noche. Y luego, por último, en un lapso de 9 noches, las 81 esclavas separadas en grupos de 9. Ser el emperador exigía tener mucha resistencia, tanta como para ser matemático. Pero el objetivo era claro. Había que aprovechar al máximo las posibilidades de la sucesión imperial.
La rotación garantizaba que el emperador durmiera con las damas de alto rango los días cercanos a la luna llena, cuando su Jing o fuerza femenina estuviera más fuerte, para enfrentarse con el Yang de él, su fuerza masculina. La corte del emperador no era lo único que dependía de la matemática. Esta era crucial para el funcionamiento del Estado. La antigua China era un imperio vasto y creciente, con un estricto código legal, numerosos impuestos y un sistema estandarizado de pesos, medidas y dinero. El imperio necesitaba personal altamente capacitado y competente en matemática en la administración pública. Para capacitar a estos funcionarios, había un libro de texto de matemática, escrito probablemente alrededor del 200 a.C., los 9 capítulos. Este libro es una recopilación de 246 problemas prácticos en áreas como el comercio, el pago de los salarios y los impuestos. Y en el núcleo de estos problemas se encuentra uno de los temas centrales de la matemática: cómo resolver ecuaciones. Las ecuaciones se parecen un poco a los acertijos enigmáticos, donde hay una cantidad de información sobre algunos números desconocidos, y luego con esa información hay que deducir el número que se desconoce. Por ejemplo, usando el peso y las medidas, descubrí que una ciruela, junto con 3 duraznos, pesan 15 gramos. Y que 2 ciruelas y un durazno pesan 10 gramos. De esta información puedo deducir cuánto pesa una ciruela y cuánto un durazno. Y lo hago de esta manera. Partiendo de la primera frase en la que una ciruela y 3 duraznos pesan 15 gramos, si la duplico, tendré que 2 ciruelas y 6 duraznos pesan 30 gramos. Tomamos esto y le restamos la segunda frase, en la que 2 ciruelas y un durazno pesan 10 gramos. Me quedo con un resultado interesante. No hay ciruelas. Después de haber eliminado las ciruelas, descubrí que 5 duraznos pesan 20 gramos. Por lo tanto, un solo durazno pesa 4 gramos. A partir de aquí, deducimos que una ciruela pesa 3 gramos. Los antiguos chinos aplicaban métodos similares con números cada vez más grandes y con una mayor cantidad de incógnitas, valiéndose de ecuaciones cada vez más complicadas. Lo extraordinario es que este sistema de resolución de ecuaciones no apareció en Occidente hasta principios del siglo XIX. En 1809, mientras analizaba una roca llamada Pallas en el cinturón de asteroides, Friedrich Karl Gauss, conocido como el príncipe de la matemática, redescubrió este método que había sido formulado en la antigua China siglos antes. Una vez más, la antigua China a la vanguardia de Europa. Pero los chinos iban a resolver ecuaciones aún más complicadas involucrando números mucho mayores. En lo que se conoce como el teorema chino del resto, los chinos plantearon una nueva clase de problemas. En ellos, conocemos el número que queda como resto cuando el número desconocido de la ecuación se divide por un determinado número, por ejemplo, 3, 5 o 7. Por supuesto, se trata de un problema matemático bastante abstracto, pero los antiguos chinos lograron expresarlo en términos prácticos. Es así. Una mujer en el mercado tiene una bandeja de huevos, pero no sabe cuántos huevos tiene. Lo que sí sabe es que si los agrupa de a 3, le sobra un huevo. Si los agrupa de a 5, le sobran 2 huevos. Pero si se los agrupa en hileras de 7, descubre que le sobran 3 huevos. Los antiguos chinos encontraron una forma sistemática para saber que la menor cantidad de huevos que puede haber en la bandeja es 52. Lo asombroso es que se puede llegar a un número tan grande como 52, usando pequeñas cantidades como 3, 5 y 7. Esta forma de ver los números iba a convertirse en un tema predominante de la matemática en los últimos 2 siglos. En el siglo VI después de Cristo, los antiguos chinos utilizaban su versión del teorema chino del resto para medir los movimientos planetarios,
Hoy todavía tiene usos prácticos. La criptografía de Internet emplea la matemática de los números codificados que tiene su origen en el teorema chino del resto. Ya en el siglo XIII, la matemática formaba parte de la currícula académica, con más de 30 escuelas diseminadas en todo el país. Había llegado la Edad de Oro para la matemática de China. Y su matemático más importante se llamó Qin Shi Zhao. Cuenta la leyenda que Qin Shi Zhao fue una especie de canalla. Fue un administrador imperial terriblemente corrupto que recorrió la China de un puesto al otro. Despedido varias veces por malversación de fondos del gobierno, envenenaba a quien se cruzara en su camino. Qin Shi Zhao recibió la descripción de violento como un tigre o un lobo, y venenoso como un escorpión o una víbora. No sorprende que haya sido un guerrero feroz, porque 10 años luchó contra las invasiones mongoles. Pero durante gran parte de ese tiempo se quejaba de que su vida militar le restaba tiempo a su gran pasión. No la corrupción, sino la matemática. Qin comenzó tratando de resolver las ecuaciones, intentando medir el mundo a su alrededor. Las ecuaciones cuadráticas comprenden números elevados al cuadrado o a alguna potencia de 2, digamos 5 por 5. Los mesopotámicos ya se habían dado cuenta de que estas ecuaciones eran perfectas para medir formas bidimensionales planas como la plaza de Tiananmen. A Qin le interesaban las ecuaciones más complicadas, las ecuaciones cúbicas. Comprenden números elevados al cubo o a alguna potencia de 3, digamos 5 por 5 por 5. Y eran perfectas para calcular las formas tridimensionales, como el mausoleo del presidente Mao. Qin encontró una forma de resolver ecuaciones cúbicas y lo hizo así. Qin quería saber las dimensiones exactas del mausoleo de Mao partiendo del volumen del edificio y de las relaciones entre las dimensiones. Para llegar a una respuesta, Qin usó los datos conocidos para generar una ecuación cúbica. Luego hizo una suposición respecto de las dimensiones. Aunque consiguió una buena proporción del mausoleo, todavía faltaban algunas cosas. Qin tomó esos faltantes y creó una nueva ecuación cúbica que le permitió refinar su primera suposición y encontrar una nueva solución a esta nueva ecuación cúbica, y así sucesivamente. Cada vez que hacía este paso, los elementos faltantes iban siendo menores y sus conjeturas resultaban mejores. Lo que sorprende de Qin es que su método para resolver ecuaciones era desconocido en Occidente hasta el siglo XVII, cuando Newton encontró un método propio de aproximación muy similar. Lo potente de esta técnica es que se puede aplicar a ecuaciones más complicadas. Qin incluso la utilizó para resolver una ecuación que involucraba los números con potencias de 10. Este material era extraordinario, de gran complejidad matemática. Qin pudo haber sido un adelantado a su tiempo, pero había un problema en su técnica. Solo generaba una solución aproximada. Podía ser buena para un ingeniero, pero no para un matemático. La matemática es una ciencia exacta. Nos gusta que las cosas sean precisas. Pero Qin no pudo encontrar una fórmula para obtener una solución exacta para estas ecuaciones complicadas. China hizo grandes avances matemáticos, pero los próximos avances matemáticos iban a llegar desde un país situado al sudoeste de China. Un país que tenía una rica tradición matemática, capaz de cambiar el aspecto de la matemática para siempre.
El primer gran obsequio matemático de India estuvo relacionado con los números. Al igual que los chinos, los indios habían descubierto los beneficios de la matemática decimal, las decenas y las centenas, ya a mediados del siglo III después de Cristo. Se especula que los indios aprendieron el sistema chino de los comerciantes que viajaban a través de la India, con sus barras de conteo. O bien pudieron haberlo descubierto ellos mismos. Como sucedió hace tanto tiempo, ha quedado envuelto en un misterio. Tal vez nunca sepamos cómo los indios descubrieron su sistema numérico, pero sí sabemos que refinaron y perfeccionaron los antecesores de los 9 números que se usan hoy en todo el mundo. Se considera que el sistema indio para contar es una de las mayores innovaciones intelectuales de todos los tiempos. Es lo más parecido a lo que podríamos llamar un lenguaje universal. Pero faltaba un número, y los indios iban a ser quienes lo presentaran al mundo. El primer registro que se conoce de este nuevo número data de mediados del siglo IX, aunque se cree que probablemente ya se lo empleara desde hacía varios siglos. Este número nuevo y extraño está grabado en una pared del pequeño templo en el fuerte de Gwalior, en el centro de la India. Nos encontramos en uno de los verdaderos lugares sagrados del mundo para la matemática, y lo que estoy buscando es una inscripción en la pared. Hasta aquí hay algunos números, y este es el nuevo número, el 0. Es asombroso pensar que antes de que los indios lo inventaran, el 0 no existía. Para los antiguos griegos simplemente no existía. Los egipcios, los mesopotámicos, y como hemos visto, los chinos no encontraban la utilidad del 0. Solo era un lugar que denotaba un espacio vacío, nada. Los indios convirtieron al 0. Dejó de ser solo un lugar vacío para ser un número con sentido, un número para el cálculo, para la investigación. Estos conceptos brillantes iban a revolucionar la matemática. Ya se podía anotar números astronómicamente enormes de una forma increíblemente eficaz con solo 10 dígitos, del 0 al 9. Pero ¿por qué los indios dieron este salto imaginativo? Nunca lo sabremos exactamente, pero es posible que el símbolo que los indios asignan al 0 fuera el resultado de los cálculos que hacían con piedras en la arena. Al eliminar las piedras del cálculo, quedaba un pequeño agujero redondo, y ese lugar se conservó para representar el pasaje de algo a nada. Pero quizás también haya una razón cultural para la invención del 0. Para los antiguos indios, los conceptos de nada y eternidad están profundamente arraigados a sus creencias. En las religiones de la India, el universo nació de la nada, y la nada es el objetivo máximo de la humanidad. Por lo que tal vez no sorprenda que una cultura que acepta con tanto entusiasmo al vacío estuviera muy a gusto con el concepto del 0. Los indios incluso utilizaron la palabra para la idea filosófica del vacío, shunya, para representar el nuevo término matemático, el 0. En el siglo VII, el brillante matemático de la India, Brahmagupta, demostró algunas de las propiedades esenciales del 0. Las reglas de Brahmagupta para utilizar el 0 se enseñan en las escuelas de todo el mundo hasta el día de hoy. 1 más 0 es igual a 1.
1 menos 0 es igual a 1. 1 por 0 es igual a 0. Pero Brahmagupta fracasó al intentar hacer 1 dividido 0. Después de todo, ¿qué número multiplicado 0 veces da 1? Iba a ser necesario un nuevo concepto matemático de infinito para que tuviera sentido dividir por 0. Y el descubrimiento lo realizó un matemático indio del siglo XII llamado Bhaskara II. Y dice así: si tomo una fruta y la divido en mitades, tengo 2 mitades. Entonces, si divido 1 por 1/2, tendré 2. Si lo divido en tercios, tendré 3 partes. Así que cuando lo divida en fracciones más pequeñas, lograré más y más piezas. Hasta que al fin, cuando divida un trozo por un tamaño que sea cercano al 0, tendré muchas piezas, infinitas. Así que para Bhaskara, 1 dividido 0 es infinito. Pero los indios iban a ir más lejos en sus cálculos con el 0. Por ejemplo, si a 3 le resto 3, me queda 0. Pero ¿qué pasa si a 3 le quiero restar 4? Parecía que no había nada, pero los indios se dieron cuenta de que se trataba de una nueva especie de nada, los números negativos. Los indios los llamaron deudas, porque eran perfectos para resolver ecuaciones como esta. Si tengo 3 lotes de material y necesito 4, ¿cuántos me faltan? Puede parecer extraño y poco práctico, pero la belleza de la matemática india fue que pudieron llegar a los números negativos y al 0 porque pensaban en los números como entidades abstractas. No eran solo para contar y medir piezas de tela, sino que tenían vida propia, más allá del mundo real. A partir de aquí se produce una explosión de ideas matemáticas. El enfoque abstracto de la matemática que tenían los indios pronto puso de manifiesto una nueva forma para resolver ecuaciones cuadráticas, que son ecuaciones cuya incógnita es un número elevado al cuadrado. Brahmagupta se dio cuenta de que los números negativos le permitían resolver las ecuaciones cuadráticas y que siempre tenían 2 soluciones, una de las cuales podría ser un número negativo. Brahmagupta fue aún más lejos resolviendo ecuaciones cuadráticas con 2 incógnitas. Algo que en Occidente no se tuvo en cuenta hasta 1657, cuando el matemático francés Fermat desafió a sus colegas con el mismo problema. Nunca hubiera imaginado que la respuesta había sido hallada por Brahmagupta hacía ya 1000 años. Brahmagupta comenzaba a encontrar métodos abstractos de resolución de ecuaciones, pero sorprendentemente también fue desarrollando un lenguaje matemático para expresar esa abstracción. Brahmagupta experimentaba con distintas formas de anotación para las ecuaciones, utilizando letras de distintos colores para representar las incógnitas de las ecuaciones. Un nuevo lenguaje matemático estaba naciendo, que finalmente nos conduciría a las X e Y presentes en toda publicación matemática. Pero no solo estaban desarrollando una anotación nueva. Los matemáticos indios fueron responsables de innovadores descubrimientos fundamentales en el área de la trigonometría. El poder de la trigonometría es que funciona como un diccionario que traduce la geometría a números y viceversa. Aunque primero fue desarrollada por los antiguos griegos, recién en manos de los matemáticos de la India floreció realmente. Y su objetivo central es el estudio de los triángulos rectángulos. Con la trigonometría podemos utilizar este ángulo para saber los radios de los lados opuestos respecto del más largo. Existe una función llamada seno, que nos permite saber el valor de este lado si sabemos el valor del ángulo. Por ejemplo, en este triángulo, el ángulo es de unos 30 grados. Aplicando la función seno, hallamos una relación de 1 a 2, es decir, que este lado mide la mitad del más largo.
La función seno nos permite calcular distancias cuando no podemos medirlas con exactitud. Hoy todavía se usa en arquitectura y en ingeniería. Los indios la utilizaron para estudiar las tierras de sus alrededores, navegar por los mares y, en última instancia, cartografiar la profundidad del espacio. Era fundamental para los observatorios como este en Nueva Delhi, donde los astrónomos estudiaban las estrellas. Los astrónomos de la India emplearon la trigonometría para averiguar la distancia relativa entre la Tierra y la Luna, y la Tierra y el Sol. El cálculo solo se puede hacer cuando la Luna está medio llena, porque ahí es cuando está frente al Sol. De manera que el Sol, la Luna y la Tierra forman un triángulo rectángulo. Ahora los indios iban a poder medir el ángulo entre el Sol y el observatorio. Calcularon que era la séptima parte de un grado. La función seno para la séptima parte de un grado arroja un radio de 400 a 1. Quiere decir que el Sol está a 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna. Y usando la trigonometría, los matemáticos indios pudieron explorar el sistema solar sin tener que abandonar la faz de la Tierra. Los antiguos griegos habían sido los primeros en estudiar la función seno, estableciendo valores precisos para algunos ángulos, pero no podían calcular los senos de cada ángulo. Los indios iban a ir mucho más lejos, llevando a cabo una tarea gigantesca. La búsqueda consistía en encontrar un método para calcular la función seno de cualquier ángulo dado. Los avances en la búsqueda de esta función seno para cada ángulo se hizo aquí, en Kerala, en el sur de la India. En el siglo XV, esta parte del país se convirtió en la residencia de una de las escuelas más brillantes de matemáticos. Su líder se llamaba Marabá, y él realizó descubrimientos matemáticos extraordinarios. El éxito clave de Marabá fue su concepto del infinito. Marabá descubrió que se podían sumar muchas cosas infinitamente, con efectos significativos. Las culturas anteriores se inquietaban ante estas sumas infinitas, pero a Marabá le fascinaba jugar con ellas. Por ejemplo, aquí vemos cómo podemos llegar a 1 sumando casi infinitamente muchas fracciones. Quiero ir de 0 a 1 en mi barco, pero puedo dividir mi viaje infinitamente en muchas fracciones. Así que puedo ir primero hasta la mitad, y luego hacer un cuarto, luego un octavo, un 16avo, y así sucesivamente. Cuanto más pequeñas las fracciones, más cerca del 1 estaré, pero llegaré a 1 cuando haya sumado infinitas fracciones. Si bien sumar infinitamente muchas cosas parece un desafío físico y filosófico, ese es el poder de la matemática, hallarle el sentido a algo imposible. Generó un lenguaje para articular y manipular el infinito y poder demostrar que al cabo de muchos infinitos pasos llegaremos a destino. Estas sumas se denominan series infinitas y Marabá realizó grandes investigaciones para relacionar estas series con la trigonometría. En primer lugar, se dio cuenta de que podía utilizar el mismo principio de la suma de fracciones infinitas para averiguar uno de los números más importantes de la matemática, pi. Pi es la relación entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro. Es un número que aparece en todo tipo de matemática, pero es especialmente útil para los ingenieros, porque cualquier medición de una curva necesita al número pi. Y así fue como, durante siglos, los matemáticos intentaron encontrar un valor exacto para pi. En el siglo VI, en la India, el matemático Arrabhayata dio una muy exacta aproximación de pi, es decir, 3,1416. A partir de allí, quiso medir la circunferencia de la Tierra y obtuvo 39.736 kilómetros. Y sorprendentemente, es solo 112 kilómetros menos que su valor real. Pero en Kerala, en el siglo XV, Marabá
vio que podía utilizar el concepto de infinito para una fórmula exacta para pi. Al sumar y restar sucesivamente distintas fracciones, Maravá pudo pulir una fórmula exacta para pi. Primero avanzó hasta el 4, y eso lo llevó a pasar el valor de pi. Y luego volvió 4/3 o un entero y un tercio hacia atrás. Ahora se había pasado del otro lado. Decidió avanzar 4/5. Continuó sumando y restando fracciones cuyo numerador fuera 4 y el denominador, el número impar siguiente, 4/7, 4/9, 4/11 y así sucesivamente. Sumando y restando iba a acercarse cada vez más a pi. Descubrió que si consideraba todos los números impares, infinitamente, alcanzaría el valor exacto de pi. En la universidad me enseñaron que esta fórmula de pi fue descubierta por el matemático alemán del siglo XVII, Leibniz. Pero sorprendentemente fue descubierta aquí, en Kerala, 2 siglos antes, por Maravá. Utilizó la misma matemática para lograr expresiones de series infinitas para la fórmula del seno en trigonometría. Y lo maravilloso es que ahora se pueden usar estas fórmulas para calcular el seno de cualquier ángulo para cualquier grado con precisión. Parece increíble que los indios hayan realizado estos descubrimientos matemáticos siglos antes que los matemáticos de Occidente. Y esto dice mucho sobre nuestra actitud respecto de las culturas no occidentales, ya que siempre consideramos que sus descubrimientos son nuestros. Lo que está claro es que Occidente tardó mucho en dar el debido crédito a los grandes avances realizados en la matemática no occidental. Maravá no fue el único que lo padeció. A medida que Occidente entró más y más en contacto con Oriente durante los siglos XVIII y XIX, se generalizaba el descrédito y la denigración de las culturas que colonizaba. Se suponía que los nativos no podían tener ningún valor intelectual que ofrecer a Occidente. Recién a principios del siglo XXI, la historia se está reescribiendo. Pero los matemáticos orientales iban a ejercer un gran impacto en Europa gracias al desarrollo de una de las principales potencias del mundo medieval. En el siglo VII, un nuevo imperio comenzó a extenderse en todo el Oriente Medio. Las enseñanzas del profeta Mahoma inspiraron al gran y poderoso imperio islámico que se extendía desde la India en el este hasta aquí, hasta Marruecos en el oeste. Y en el corazón de este imperio latía una vibrante cultura intelectual. En Bagdad se estableció una gran biblioteca y centro de aprendizaje, llamado la Casa de la Sabiduría, y sus enseñanzas se propagaron por todo el imperio islámico hasta alcanzar escuelas como la que vemos aquí, en Fez. Las materias de estudio incluían astronomía, medicina, química, zoología y matemática. Los eruditos musulmanes compilaban y traducían textos antiguos, preservándolos para la posteridad. De hecho, sin su intervención, es posible que nunca se hubieran conocido las culturas antiguas de Egipto, Babilonia, Grecia y la India. Pero los estudiosos de la Casa de la Sabiduría no se contentaban solo con traducir los contenidos de otros, sino que querían generar matemática propia para que la materia avance. Esa curiosidad intelectual recibió mucho impulso durante los primeros siglos del Imperio Islámico. El Corán afirma la importancia del conocimiento. Aprender era nada menos que un requerimiento de Dios. De hecho, las necesidades del Islam exigen conocimientos matemáticos.
Los fieles necesitan calcular el momento de la oración y la dirección a la Meca para orientar sus plegarias. Y al prohibir las representaciones con formas humanas, tuvieron que utilizar muchos patrones geométricos para ornamentar sus edificios. De hecho, el arte musulmán descubre todos los distintos tipos de simetría que se pueden representar en una pared bidimensional. El director de la Casa de la Sabiduría en Bagdad fue un erudito persa llamado Muhammad al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi fue un matemático excepcional y el responsable de la introducción de dos conceptos matemáticos a Occidente. Al-Khwarizmi sabía que los números indios tenían un potencial increíble y que iban a revolucionar la matemática y la ciencia. Su trabajo demostrando el poder de estos números para acelerar y calcular de manera eficaz fue tan eficiente que muy pronto fueron adoptados como los números favoritos entre los matemáticos del mundo islámico. De hecho, estos números se conocen como los números indo-arábigos. Los números del 1 al 9 y el 0 son los que se usan hoy en día en todo el mundo. Pero Al-Khwarizmi iba a crear un nuevo lenguaje matemático. Se lo llamó álgebra y tomó ese nombre del título de su libro, Al-Jabra wa al-Makabal, o cálculo por restitución o reducción. El álgebra es la gramática que yace debajo del funcionamiento de los números. Es un lenguaje que explica las normas de comportamiento de los números. Es un poco como un código para el funcionamiento de un programa informático. El código funcionará sin importar con qué número se cargue el programa. Por ejemplo, los matemáticos descubrieron que si tomamos un número y lo elevamos al cuadrado, ese número siempre es uno más que si multiplicamos el número anterior por el posterior. Por ejemplo, 5 por 5 es 25, que es uno más que 4 por 6, 24. 6 por 6 siempre es uno más que 7 por 5, etc. Pero ¿cómo saber si realmente funciona para cualquier número? Para explicar el patrón subyacente a los cálculos, usemos los recipientes de teñido de este taller. Si imaginamos un cuadrado con 25 recipientes, con 5 bocas por lado, y eliminamos una fila de 5 y la colocamos en la parte de abajo, nos queda uno de 6 por 4 y nos sobra uno. Pero sin importar cuántos recipientes tenga al lado del cuadrado, siempre que movamos así una fila hacia abajo, nos quedará un rectángulo de agujeros al que le sobra uno. El álgebra fue un gran descubrimiento. Había un nuevo lenguaje con el cual analizar el comportamiento de los números. Anteriormente los indios y los chinos consideraban problemas muy específicos, pero Al-Khwarizmi dejó lo específico y pasó a lo general. Desarrolló métodos sistemáticos para analizar problemas y encontrar las soluciones sin importar el número tomado. Y este lenguaje se utiliza en el mundo matemático hoy en día. El gran avance de Al-Khwarizmi llegó cuando aplicó el álgebra a las ecuaciones cuadráticas, que son ecuaciones cuya incógnita es un número elevado al cuadrado. Los antiguos mesopotámicos habían esbozado un método ingenioso para resolver algunas ecuaciones cuadráticas particulares, pero solo el lenguaje abstracto del álgebra de Al-Khwarizmi pudo expresar al fin por qué este método funcionaba siempre. Fue un gran salto conceptual que eventualmente llevó al desarrollo de una fórmula para resolver cualquier ecuación cuadrática sin importar el número en cuestión. El próximo santo grial de la matemática era encontrar un método general que resolviera las ecuaciones cúbicas, las ecuaciones cuya incógnita era un número elevado al cubo. Un matemático persa del siglo XI llevó a cabo el desafío de descubrir el problema de los cubos.
Su nombre era Omar Khayyam y viajaba frecuentemente por Medio Oriente haciendo cálculos a su paso. Pero fue famoso por otra razón muy distinta. Khayyam era un conocido poeta, autor del gran poema épico El Rubaiyat. Parece bastante raro que un poeta también fuera un maestro matemático, porque nadie asociaría esa combinación directamente. De hecho, hay mucha similitud entre ambas disciplinas. La poesía, con sus rimas y sus patrones rítmicos, concuerda bastante con la construcción de una prueba matemática lógica. El trabajo principal de Khayyam fue dedicarse a encontrar el método general para resolver todas las ecuaciones cúbicas. En lugar de analizar los ejemplos particulares, Khayyam desarrolló un análisis sistemático del problema, fiel al espíritu algebraico de Al-Khwarizmi. El análisis de Khwarizmi revelaba la existencia de distintas clases de ecuaciones cúbicas. Pero lo que impidió sus avances fue que él aún estaba muy influenciado por la herencia geométrica de los griegos. No pudo separar el álgebra de la geometría. Ni siquiera consideraba la posibilidad de ecuaciones con índices más altos, pues describían los objetos en más de 3 dimensiones, algo que para ellos era imposible. Aunque la geometría le permitía alcanzar algunas ecuaciones cúbicas hasta determinado punto, él nunca pudo hallar una solución puramente algebraica. Pasarían otros 500 años antes de que los matemáticos pudieran dar el salto para encontrar una solución general para las ecuaciones cúbicas. Y ese salto, finalmente, iba a darse en Occidente, en Italia. Durante los siglos en los que China, la India y el Imperio Islámico se expandían, Europa se encontró en las sombras de la Edad Media. Toda la vida intelectual, incluso el estudio de la matemática, se había estancado. Pero al llegar el siglo XIII, las cosas comenzaron a cambiar. Con Italia a la cabeza, Europa comenzaba a explorar y a comerciar con Oriente. Y con ese contacto, el saber oriental llegó a Occidente. El hijo de un oficial de aduana iba a convertirse en el primer gran matemático europeo medieval. Cuando niño, viajaba por el norte de África con su padre. Allí aprendió el desarrollo de la matemática de los árabes, y en especial los beneficios de los números indoarábigos. Cuando regresó a Italia, escribió un libro que fue una gran influencia en el desarrollo de la matemática occidental. Este matemático se llamaba Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. Y en su libro de cálculo promovía el nuevo sistema numérico, demostrando lo simple que era comparándolo con los números romanos que se utilizaban en toda Europa. Los cálculos eran mucho más fáciles, algo que tenía enormes consecuencias para quien trabajara con números, en realidad para todos, y más que para los matemáticos, para los comerciantes. Pero hubo una sospecha generalizada respecto de estos números. Los viejos hábitos eran difíciles de vencer y las autoridades no confiaban en ellos. Algunos creían que se iban a poder cometer más fraudes porque se los podía alterar. Otros creían que iban a ser tan fáciles de usar que llegarían a dar poder al pueblo y a restar la autoridad a los intelectuales que llegarían a dar poder al pueblo y a restar la autoridad a los intelectuales que... Incluso en la ciudad de Florencia se los prohibió en 1299. Pero con el tiempo prevaleció el sentido común y el sistema nuevo se expandió por toda Europa. Y el viejo sistema romano fue paulatinamente desapareciendo. Al final, los números indoarábigos, de 0 a 9, habían triunfado. Hoy se reconoce a Fibonacci por el descubrimiento de algunos números llamados la secuencia de Fibonacci. Los números surgieron cuando intentaba resolver un enigma sobre los hábitos de reproducción de los conejos. Supongamos que un granjero tiene un par de conejos. Los conejos tardan un par de meses en alcanzar la madurez, y tras ese lapso dan a luz a un par de conejos por mes.
El problema consistía en determinar cuántos pares de conejos iba a haber en un determinado mes. Bien, durante el primer mes uno tiene un par de conejos. Y como no han madurado, no pueden reproducirse. Durante el segundo mes, todavía hay un solo par. Pero al comienzo del tercer mes, el primer par se reproduce por primera vez. Y tenemos 2 pares de conejos. Al comienzo del cuarto mes, el primer par de conejos se reproduce otra vez, pero el segundo par aún no está lo suficientemente maduro, así que hay 3 pares. En el quinto mes, el primer par de conejos se reproduce y el segundo se reproduce por primera vez. Pero el tercer par aún es demasiado joven, entonces hay 5 pares. El ciclo reproductivo continúa. Y pronto nos damos cuenta de que el número de pares que uno tiene en determinado mes es la suma de los pares de conejos que el granjero tenía en cada uno de los 2 meses anteriores. La secuencia es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, de ahí en adelante. Los números de Fibonacci son los números favoritos de la naturaleza. No solo los conejos los emplean. Si contamos los pétalos de una flor, siempre es un número con esta secuencia. Los encontramos contando los pétalos de las piñas. Si contamos el número de líneas, hasta los caracoles tienen un patrón así en su caparazón. En la naturaleza, cualquier cosa que crece tiene los números de Fibonacci. Pero el próximo descubrimiento importante de la matemática europea no iba a producirse hasta principios del siglo XVI. Iba a incluir un método general para resolver todas las ecuaciones cúbicas, y eso iba a suceder aquí, en la ciudad italiana de Bolonia. La Universidad de Bolonia era un crisol del pensamiento matemático europeo a principios del siglo XVI. Los alumnos de toda Europa se congregaban aquí y desarrollaron una nueva forma de deporte, la competencia matemática. Grandes multitudes se reunían para ver cómo los matemáticos se desafiaban unos a otros con problemas numéricos, como en un duelo de esgrima mental. Pero aún en esta atmósfera intelectual se creía que había problemas que no tenían solución. Existía la suposición de que era imposible encontrar un método general para resolver ecuaciones cúbicas. Pero un alumno iba a probar que estaban equivocados. Su nombre era Tartaglia. Él no tenía el aspecto de un arquitecto heroico de la nueva matemática. A los 12 años había recibido un corte con un sable del ejército francés en su rostro. Como consecuencia, le quedó una marcada cicatriz y una terrible limitación en el habla. De hecho, Tartaglia es el apodo que le quedó de niño y que significa tartamudo. Despreciado por sus compañeros de escuela, Tartaglia decidió perderse en la matemática. Al poco tiempo, encontró la fórmula para resolver una clase de ecuación cúbica. Pero Tartaglia pronto descubrió que no era el único que creía haber descifrado las cúbicas. Un joven italiano, llamado Fior, también se jactaba de haber encontrado la fórmula para resolver ecuaciones cúbicas. Cuando corrió la noticia sobre los descubrimientos hechos por los 2 matemáticos, se generó una competencia entre ambos. Estaba a punto de comenzar el gran duelo de esgrima intelectual del siglo. El problema fue que Tartaglia solo sabía resolver una clase de ecuaciones cúbicas, y Fior estaba en condiciones de desafiarlo con otros tipos de ecuaciones. Pero unos pocos días antes del encuentro, Tartaglia resolvió esta clase distinta, y con una nueva arma en su arsenal derrotó a su contrincante al resolver todas las preguntas en menos de 2 horas. El siguiente paso de Tartaglia fue encontrar la fórmula para resolver toda clase de ecuaciones cúbicas. Las noticias se extendieron rápidamente, y un matemático de Milán llamado Cardano se inquietó tanto por encontrar la solución que convenció a un reacio Tartaglia de revelarle el secreto, con la condición de que Cardano conservara el secreto y nunca lo publicara.
Pero Cardano no pudo resistirse a discutir la solución de Tartaglia con Ferrari, su alumno brillante. Mientras Ferrari tomaba conocimiento del trabajo de Tartaglia, se dio cuenta de que podía utilizar este método para resolver ecuaciones más complicadas, las cuadráticas. Cardano no pudo negarle a su alumno su justa recompensa y rompió su promesa publicando el trabajo de Tartaglia en conjunto con el de Ferrari para las ecuaciones cuadráticas. El pobre Tartaglia nunca se recuperó y murió pobre. Y hasta hoy, la fórmula que resuelve las ecuaciones cúbicas se conoce como la fórmula de Cardano. Quizás Tartaglia no alcanzó la gloria en vida, pero su matemática se las ingenió para resolver un problema que había fascinado a los grandes matemáticos de China, India y del mundo árabe. Fue el primer avance matemático importante que sucedía en la Europa moderna. Los europeos ahora tenían en sus manos el nuevo lenguaje del álgebra, las poderosas técnicas de los números indoarábigos y los comienzos del dominio del infinito. Era hora de que el mundo occidental comenzara a escribir su propia historia matemática, el lenguaje de Oriente. La revolución matemática estaba a punto de comenzar.